El episodio número 3 de Fútbol Picado llega hasta ustedes cortesía de Té de Tila Tuca Ferretti. Podcasteros, esto es Fútbol Picado, historias que ocurren cuando el balón deja de rodar. Yo soy Adán Tamariz y así de rápido llegamos al episodio, no al número 2, no al número 3, sino al número 4. Ya, Alex Campos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Adán? Amigos que nos están viendo en YouTube, sigo sin creerlo y sigo sumamente emocionado por lo que se está cocinando semana tras semana en nuestro programa de Fútbol Picado. Amigos, suscríbanse, por favor. Recuerden, para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios, suscríbanse aquí en YouTube y también empiecen a dejarnos sus comentarios. ¿Qué les parecen los episodios? ¿Cuáles son sus secciones favoritas? ¿Y qué equipos quieren ver en el siguiente episodio de Fútbol Picado? Sí, a todos nuestros amigos que nos siguen en Uzbekistán, por favor, díganos cuál es el clásico de su fútbol y aquí seguramente encontraremos algún ángulo picado. Claro que sí, y tenemos cosas sumamente interesantes, como me gusta decirlo. ¿Estás listo? ¿Qué traemos esta semana? Número 1, el señor Manchester United. Número 2, You'll Never Walk Alone y las dos flamas eternas que acompañan al escudo de Liverpool. Número 3, ¿qué diablos es un cachirul y por qué México no pudo jugar el Mundial de Italia 90? Y número 4, gol al minuto 94. Los egipcios vuelven a un mundial. Ese audio está muy bueno, así que quédense en este cuarto episodio de Fútbol Picado. En TikTok también síganos. Claro que sí. Ya le andamos pegando a los 1000 seguidores. Sí. Eso está para festejar, así que pues vámonos al versus. Y por si tenían duda, hoy vamos a estar platicando del clásico de Inglaterra, Liverpool contra Manchester United. Quédense con nosotros. El versus. Esto es el versus, como nuestra cortinilla lo señala, y vamos a platicar, yo creo que uno de los clásicos más apasionados del mundo, sí. Y nos referimos al Liverpool contra el Manchester United. Recuerda que cada vez que estemos platicando sobre uno de los clásicos en el mundo, vamos a estar viendo una simulación en el FIFA 20. Hemos ajustado lo que tenemos que ajustar para no encontrarnos con un decepcionante 0-0 una vez más. Y esperamos que hoy se rompa esa maldición con este partidazo con mucha tradición. Si ustedes se han perdido de esos 0-0, no lo hagan más y vayan a nuestros videos anteriores. La verdad es que no importa mucho los 0-0 que hemos tenido, sino las historias que ahí hemos platicado. Ya hablamos del clásico América Chivas, ya hablamos del italiano, el Juventus Inter de Milán. Y lo que falta, ¿no? Hombre, yo quiero hacer ese clásico uzbeco. Venga, claro que sí. Mientras terminamos de hacer esta configuración, recuerden que primer tiempo es contar la historia de uno de los clubes. Segundo tiempo platicaremos sobre el otro. Y pues muchas historias, muchas anécdotas. Y a disfrutar. Hay muchas historias. Es un homenaje. Ni me acuerdo cómo se llamaba. Pues tú me das señal, amigo. Estamos ya en la cancha de Anfield para escuchar la historia del señor Manchester United. No podía ser diferente en Inglaterra. Tienes toda la razón. Y efectivamente, como ya nos lo dijiste, Alex, voy a hablar acerca de el señor Manchester United. El volumen te parece que es el adecuado. Voy a bajarle un poco. Sí. ¿No? Ahí está. Don Manchester United. Y me refiero a Matt Busby. Todo el mundo cuando escucha acerca de la historia en la dirección técnica del Manchester United, pues piensa en Sir Alex Ferguson, que es el técnico que efectivamente ha durado más tiempo en el cargo. Sin embargo, por apenas un año menos, Matt Busby es quien ha entrenado por más tiempo al equipo del United. Empezó su historia como técnico en este equipo el 19 de febrero de 1945. Después de haber tenido una trayectoria como futbolista en dos equipos, en el Liverpool y en el Manchester City. Así que pues no podía haber traspaso más polémico que ese.
Pero además, él aceptó la dirección técnica del United en un contexto social sumamente complicado y económico para el equipo, pues terminaba la Segunda Guerra Mundial, así que estaba endeudado económicamente y sobre todo su estadio, Old Trafford, en ese momento se encontraba pues inhabilitado para ser usado como estadio de fútbol, pues el ejército alemán nazi bombardeó directamente ese campo de fútbol. Así que jugaron en Main Road, que era el estadio, hasta 2004, del Manchester City. O sea, era muy complicado aceptar. Era como aceptar ser entrenador del Veracruz en cualquier momento de su historia. O recibir a Uribe Peralta. Como mejor refuerzo. Sí, totalmente. Pero él aceptó. Él aceptó con una filosofía de apostarle a los jóvenes, futbolistas jóvenes, así que junto con Walter Krickmer, que era su antecesor en la dirección técnica, formaron la Manchester United Union Athletic Club. O sea, las fuerzas básicas del Manchester United. Así que empezó la temporada. Empezó la temporada de 26 años al frente de este equipo y ganaron la FA Cup en 1948 contra el Blackpool. Ese es su primer logro con este equipo. En 1952 por fin logró ganar la que hoy llamaríamos Premier League, pero pues evidentemente en ese entonces no era llamada de esa manera. El equipo se estaba envejeciendo, el equipo se estaba haciendo viejo, el equipo era momento de nutrirlo de esa juventud que años atrás habían empezado a formar y así lo hizo. Llamó a futbolistas jóvenes. El promedio de edad del Manchester United en ese entonces ya era de 22 años e incluso debutó un futbolista, Duncan Edwards, de 17 años. ¿No? El Pelé de ese entonces. Incluso Busby decía, todavía tenían las marcas de la cuna, pero no se les notaba. El debut en Champions, proporcionalmente, ¿no? La Champions no existía, la Copa Europea fue en la temporada 56-57, donde llegaron hasta las semifinales contra el Real Madrid. Hasta ahí llegaron, perdieron. Socavando sueños desde los años 50. Totalmente, perdieron 5-3, pero en el camino golearon 10-0 al Anderlecht de Bélgica en Main Road, donde jugaban como locales. Le ganaron al Borussia Dortmund, al Athletic de Bilbao. Esa fue la historia. Todo iba bien hasta una fecha negra en la historia del Manchester United, el 6 de febrero de 1958, después de viajar a Belgrado, en Serbia. Al regresar a Múnich, el avión en el que se trasladaban recargó combustible, pero en su tercer intento por despegar estalló. En total hubo 23 fallecidos, de ellos 8 futbolistas del Manchester United y 3 directivos. Así que, entre la tripulación de ese avión estaba Matt Busby, pero salvó el pellejo, salvó la vida. No juegues así. Sin embargo, estuvo hospitalizado e incluso estuvo en coma 2 veces. Así que 71 días después se recuperó y volvió a dirigir al Manchester United en un ambiente pues sumamente triste. 8 futbolistas, 3 directivos que fallecieron en este accidente. Más números de Matt Busby. Ganó 5 ligas de Inglaterra. Ganó una Copa de Europa en 1967. Ganó 2 FA Cups y 5 Community Shields. Ese es el palmarés en el Manchester United de este personaje que fue condecorado más allá de lo futbolístico. Acá lo tengo. En 1972 fue nombrado caballero comandante de la Orden de San Gregorio por el entonces Papa. Fue nombrado presidente del Manchester United en 1980. Falleció en 1994 a los 84 años. Y fue sepultado al tercer día, según las escrituras. Según las escrituras del Manchester United. Pero los homenajes pues no quedaron ahí, ya que actualmente hay una estatua con su figura afuera de Old Trafford. Y en 1993, la calle de Warwick Road North, que es lo confirmé en Google Earth, que es una que pasa justo frente a Old Trafford, fue renombrada y se llamó Sir Matt Busby Way, en honor evidentemente al hombre que ya llamaban señor Manchester United.
Ahí está la historia. Uno hubiera pensado que no existía historia antes de Sir Alex Ferguson, pero ¿qué tal que sí? Sí, no, claro que sí. Uno pensaría que no hay fundador, no hay historias más... quizá no haya historia más ganadora que Ferguson en el Manchester United, pero creo que el contexto que acompañó la historia de este señor... Y además sobreponerse a una tragedia. Física y mentalmente. Exactamente. Y además deportivamente. Claro. Pues ahí está. ¿Cómo va el partido? Es momento de encontrarnos con la cruda verdad. Maldita sea. Nos estamos viendo otra vez un 0-0 primer tiempo. Esperemos que las cosas mejoren para los siguientes 45 minutos. Si esto no mejora, probablemente pongamos un Plantas contra Zombies o un Candy Crush. O un video en loop 10 horas de qué monito bailando Dorime. No sé, favor. Algo encontraremos. Dorime. Pero vámonos con el segundo tiempo. Échale con el segundo tiempo. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender hoy en este clásico inglés? Déjame echar andar el partido. Claro, adelante. A ver, lo voy a hacer con tu control. Tristemente también tendremos que tocar una tragedia que marcó a Liverpool, pero antes de llegar al por qué dos flamas eternas acompañan al escudo de Liverpool, te platicaré un poquito de cómo se fundó este equipo que tiene muchos seguidores alrededor del mundo. Se funda básicamente después de una serie de disputas entre la directiva del Everton, equipo de Liverpool, de la ciudad de Liverpool, y quien entonces era dueño del terreno de Anfield, un sujeto llamado John Holding. Digamos que John Holding buscaba que el Everton le comprara ese terreno de manera definitiva, y el Everton únicamente quería un contrato a largo plazo. Entonces, desde 1884 el Everton jugaba en esa cancha, pero esta serie de disputas marca un término para 1892, porque el dueño del terreno, cuando se da cuenta que el Everton no quiere comprar el terreno y se va incluso de Anfield, pues así de sencillo, decide fundar un club. Tengo un terreno, tengo un estadio, voy a fundar un equipo que se llame como el Everton. Quería literalmente apañarse también el nombre del otro equipo, hasta que la entonces Asociación de Fútbol Inglesa le dijo que no era posible y tuvo que cambiarle entonces el nombre a Liverpool Football Club. ¿Cuál niño que en el barrio se enoja y se lleva su balón? Exactamente, y lo intentó fundar el 14 de marzo de 1892, pero no fue hasta el 3 de junio de ese año que la Asociación de Fútbol Inglesa le permite oficialmente fundar su club, Liverpool Football Club, en los terrenos en donde jugaba el Everton, y por eso también hay una gran rivalidad el día de hoy entre esos dos equipos de Liverpool por una tradición muy muy larga. Y es hora de que te platique cómo se hizo el Liverpool, de elementos tan distintivos como las flamas y esta leyenda de You'll Never Walk Alone. Por favor. Primero te platicaré de los colores. Antes de jugar de rojo, el Liverpool jugaba camisa mitad blanca y mitad azul. Y después, para 1894, 2 años después de su fundación, empiezan a jugar de rojo. En 1901 deciden incorporar que es uno de los símbolos más representativos de Liverpool, llamado el Liberbird, que es uno de los iconos de la ciudad de Liverpool. Entonces, poco a poco se va formando el escudo de Liverpool. A propósito del centenario, muchísimos años después, 1992, se incorpora la leyenda de You'll Never Walk Alone. Y se incorpora después de que en los años 60 los fans empezaron a corear en Anfield una canción que se hizo popular por un grupo llamado, por acá lo tengo, Gerry and the Pacemakers. Okay. Años 60, Inglaterra. Y la gente empezaba a corear esa canción en las tribunas de Anfield. Pero realmente la canción data de 1945, de un musical de Broadway llamado Carousel. Y un dato ahí interesante es que no solamente Liverpool utiliza esta canción como uno de los lemas o de los símbolos del equipo, también un equipo en Alemania que se llama el St. Pauli, y por supuesto el Celtic de Glasgow, Escocia. El año siguiente del centenario, 1993, el escudo incorpora 2 flamas eternas junto a este símbolo de la ciudad, el Liberbird. ¿Qué sucedió? Una de las tragedias más grandes en la historia del fútbol inglés. Cuando se jugaba la semifinal de la FA Cup, 1989, la tragedia de Hillsborough en Inglaterra. Imagínate, 6 minutos de arrancado la semifinal entre Liverpool y el Nottingham Forest, y debido al exceso de aforo y el mal manejo policíaco en las tribunas,
una parte del estadio se derrumba y 94 fans mueren en dicha caída. 94. 94. Qué triste. En esa época, inicialmente en los años 80, imagínense también el gobierno de Margaret Thatcher, había una gran campaña en contra de los hooligans. Claro. Entonces se quiso intentar mostrar que esta tragedia había sido a causa de hooligans, que además estaban borrachos y estaban provocando entonces que las multitudes se conglomeraran en lugares que no podían soportarlos. Por tanto brinco O literalmente la gente huyendo de la violencia. Pero diferentes investigaciones en los años 90, incluso en el 2002, demostró que en realidad la tragedia fue causada por el mal manejo de la situación de la policía. Y esto representó para los familiares de las víctimas pues muchísimo oxígeno, porque fue un poco de justicia. No solamente decir que sus familiares probablemente, como lo hicieron en los años 80, decir que eran hooligans, sino que habían sido víctimas de errores policíacos. Entonces la tragedia de Hillsborough es la que lleva desde 1992 a que Liverpool tenga 2 flamas eternas. ¡Wow! En honor y homenajeando a los 94 fans de Liverpool que murieron aquel día. O sea, 1992 es un año clave en el logotipo actual del club. Es el centenario cuando se incluye la leyenda de You'll Never Walk Alone, y un año después, para el 93, es que ya las llamas desaparecen. Una cosa importante es que actualmente el uniforme de Liverpool solamente tiene el animal, el Liverbird, y todo lo demás se dejó fuera. Pero oficialmente el escudo de Liverpool, y lo pueden consultar en sus redes sociales, en su página, aún mantiene todos estos elementos que tienen mucho que ver. Algo importante también, y ya que mencionabas tú al señor Manchester United, es que hay alguien muy relacionado en la historia de Liverpool y la leyenda de You'll Never Walk Alone. Se llama el señor Shankly. Incluso para los que sean aficionados de Liverpool van a ubicar lo que se conoce como las puertas de Shankly. A las afueras de Anfield, unas rejas con la leyenda You'll Never Walk Alone. Wow. ¿Quién fue el señor Shankly? Ex entrenador de Liverpool, y que rescató a este equipo del olvido futbolístico. Lo trajo de las sombras y logró que fuera un referente del fútbol inglés y eventualmente un referente también en el mundo. ¡Wow! Tiene nombre de personaje de Harry Potter. El señor Shankly. El señor Shankly, el señor Hagrid. Pero qué buena historia. Un poquito de todo, creo, música, ¿no? Haciendo alusión al musical El 45, hooligans, gobierno fascistoide de Margaret Thatcher. ¿Qué más podemos pedir? Está cañón que un grito de la tribuna llegue a la imagen que siempre estará en tu equipo. Eso es un logro seguramente no buscado, pero está genial que de esa manera te escuche la directiva. ¿No? Sí, porque creo que entonces es una oportunidad de recabar el fútbol desde el aficionado y no solamente desde el negocio o la industria como tal vez lo es ahora. Totalmente. Creo que sí vamos a tener que poner Candy Crush. Nos vamos a tener que enfrentar, sí, estamos viendo una gran decepción. No puede ser. El Liverpool dominó, Con 5 tiros a puerta, pero ningún gol. 62% de la posesión para el Liverpool. Tremenda ineficacia. Otra tragedia. Esta es la tercera tragedia. Episodio. ¿Te parece si vamos a lo que sigue? Venga, vámonos. Esto es el botón X. ¿Qué diablos es un cachirul? El otro día, por alguna razón, esa palabra llegó a mí y me recordó a una de las tragedias más importantes en la historia de la selección mexicana, al menos de los últimos años, y fue la que evitó que jugáramos el Mundial de Italia 90 con algunas de las mejores promesas del fútbol mexicano. Pero no nos vamos a adelantar, sino que vamos a empezar explicando qué diablos es un cachirul. Para empezar, el cachirulo era uno de los personajes más entrañables de Enrique Alonso en la década de los 50, que representaba a una persona mucho mayor de lo que en realidad era, es decir, alguien que aparenta una edad que no tiene. Y después fue también un término que se utilizó para ese desastre de los cachirules en el Tri. Pero como sabemos, nuestra cultura mexicana tiene tantas palabras con tanto sabor que también el cachirul es un término empleado para referirse a todo parche o todo mal enmiendo en una ropa que queda mal.
y entonces que se aplica para todo aquello que es de dudosa calidad. Entonces es aparentar algo que no es, eso es un cachirul. Pero ¿cuál es la relación que guarda con el hecho de que México no asistió a la Copa del Mundo de Italia 90? Tristemente tenemos que hablar de la corrupción en México y en esta ocasión de la corrupción en el país que llevó a que no jugáramos el Mundial de Italia 90. ¿Qué pasa? En 1988 el periodista del diario Ovaciones, Carlos Albert, lanza un reportaje en el que denuncia que 4 jugadores mexicanos no cumplían con el rango de edad para jugar en la selección sub-20. Entonces tenían diferencias entre su edad real y lo que se le reportaba a CONCACAF. ¿Quiénes eran estos jugadores y qué diferencia de edad tenían? Tristemente no se trató de un error noble, sino que incluso hablamos de edades sustancialmente distintas y lejanas a este rango de edad sub-20. Los 4 mexicanos eran José Luis Mata del Atlas, que superaba el rango de edad por 4 años. Gerardo Jiménez y José de la Fuente del Monterrey la superaban por 2 años. Aurelio Rivera del Tampico la rebasaba por 7 años. Ese no fue un error de la Pemex Food. Y finalmente llegamos a que este escándalo se conoce como los cachirules en el Tri. 4 jugadores que superaban los 20 años que pretendían jugar con una selección sub-20. Eso no suena demasiado honesto de nuestra parte, ¿sí? Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el castigo que lleva a la suspensión de que no jugáramos Italia 90? En el momento en el que se da a conocer este reportaje causa tanto escándalo que la Federación de Fútbol de los Estados Unidos y de Guatemala presentan una queja ante la CONCACAF denunciando el hecho. Y por su parte, la Pemex Food, que en ese entonces era dirigida por Rafael del Castillo, pretende minimizar el hecho, que se nos perdone y que no pase mayores. Sin embargo, la CONCACAF decide sancionar a la sub-20 por 2 años, privándolo de cualquier competición. El caso llega incluso a las oficinas de la FIFA y la FIFA decide aplicar un castigo aún más severo, llevando a que este castigo de 2 años sin que las selecciones mexicanas jueguen aplique para Juegos Olímpicos, Mundiales Juveniles y por supuesto el Mundial de 1990 en Italia. Recordemos que incluso México no pudo asistir a los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 por esta sanción de la FIFA, pero ¿realmente hubiéramos podido marcar una diferencia en Italia 90 de haber jugado ese Mundial? Recordemos qué pasó con la selección mexicana en 1986. Jugando en casa quedamos en 6º lugar. Había muchísima expectativa y mucha esperanza de que por fin México ocupara ese lugar predominante que le espera a las grandes selecciones cuando juegan un mundial. Podríamos haber visto en Italia 90, en uno de sus mejores momentos, a Hugo Sánchez, quien ya jugaba en el Real Madrid. Podríamos haber visto continuidad de jugadores como Aguirre, Negrete y Miguel España. Y quién sabe, incluso podríamos haber visto en una juventud prematura, sí, pero con gran calidad, a jugadores que hoy son referencias de los años 90, como por ejemplo García Aspe, Sague y Benjamín Galindo. Por debajo de los 25 años, pero que combinado con las grandes estrellas, hubiera sido tal vez un gran mundial para México, pero que desafortunadamente por la corrupción nunca lo sabremos. La narrabilia. En esta sección vamos a recordar alguna narración épica por la razón que sea. Probablemente por un gol, pero también puede ser por la pasión que el narrador le haya puesto a su narración de alguna jugada o algún hecho que nosotros consideremos destacado. Y hoy, para estrenar, les traigo un gol que significó simplemente regresar a un mundial después de 28 años, y me refiero al gol que la selección de Egipto consiguió contra el Congo en la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018. El partido iba 1-1. Al minuto 63, Mohamed Salah puso el 1-0. El empate lo logró el Congo al minuto 87. Así que todo indicaba que sería necesario el siguiente partido para la selección de Egipto y así poder avanzar y jugar un mundial después de Italia 90. Pero no. Al minuto 93, el árbitro marcó penalti en favor de los egipcios y pues ¿quién más que el jugador de Liverpool en la Premier League de Inglaterra? Me refiero a Mohamed Salah,
¿Quién más que él para cobrar este penalti? Déjenme contarles que en cuanto se marca esta pena máxima, como si fuera el gol, todo el mundo empezó a festejar. Debo decir que el partido se jugó en El Cairo, la capital de Egipto, llena de puros hombres en la tribuna. Eso también creo que es un detalle que quizá no le toca al fútbol, pero debo decirlo. Puros hombres en la tribuna, incluso en cuanto se marca el penal, la cancha es invadida por los jugadores de la banca, pero también por aficionados que tienen que replegar, lo sacan del campo y hasta el minuto 94 se cobra el penalti que significa, repito, significó el regreso de Egipto a una Copa del Mundo después de 28 años. Ahora, rapidísimo y por último vamos a recordar pues cómo le fue a Egipto en este Mundial de Rusia 2018 gracias a este gol que vamos a recordar en su narración original, por cierto, en árabe. Compartió grupo con Uruguay, que perdió un gol contra 0. También jugó contra los locales. Contra Rusia le fue peor, perdió 3-1 y cerró su participación contra Arabia Saudita, perdió en un apretado 2-1. Así que pues no le fue del todo bien, sin embargo la emoción que este narrador le metió al gol pues es de destacar. Incluso hay referencias completamente religiosas en el relato del gol que, repito, se consiguió hasta el minuto 94. Un estadio lleno de hombres, pero lleno, contra el Congo, ¿no? Así que pues vamos a echar a andar la memoria, vamos a estrenar la narrabilia con este gol de Mohamed Salah, penalti, minuto 94 para avanzar al Mundial. Bismillahirrahmanirrahim. Mohamed Salah والدموع. Mohamed Salah. Mohamed Salah. Ya Rab. Ya Rab ya Salah. Mohamed Salah. محمد صلاح وهوبا الله 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 يا بلادنا الله الله يا بلادنا الله الله يا بلادنا الله الله يا بلادنا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله بكائي هو بكاء الملايين وهو Esto fue el episodio ya número 4 de Fútbol Picado, Alex. Un poco trágico este episodio, pero pues seguimos contando historias relevantes sobre el mundo del fútbol. Y como les decía al principio, escríbanos cuál quieren que sea el próximo clásico que hablaremos aquí. Ya tenemos en puerta el uzbeco de entrada. Seguro que sí, el fútbol uzbeco, prepárense. Muchas gracias, síganos en TikTok, ya le andamos pegando a los 1000 followers. Y suscríbanse, por favor. Eso es muy importante, en la llamada campanita. La campanita del suscribirse. Denle a esa campanita. Alex Campos, muchas gracias. Gracias, Adán, y nos vemos en el próximo episodio de Fútbol Picado.